Capítulo 16. Antes de octubre de 1893, había estudiado varios temas, sola y sin seguir método alguno. Leí la historia de Grecia, la de Roma y la de los Estados Unidos. Poseía una gramática impresa en letras realzadas, y como sabía algo de francés, con frecuencia me divertía componiendo mentalmente ejercicios cortos, para los cuales empleaba las palabras nuevas que iba descubriendo. Hasta donde era posible hacía caso omiso de reglas y de tecnicismos. Como en el libro se describían las letras y los sonidos, incluso intenté sin ayuda dominar la pronunciación francesa. Desde luego, aquello fue intentar demasiado, con facultades sumamente débiles, pero me proporcionó distracción en los días de lluvia y aprendí suficiente francés para poder gozar con la lectura de las fábulas de La Fontaine, con Le Médecin malgré lui y con pasajes de Athalie. También dediqué algún tiempo a mejorar la pronunciación de mi propio idioma. Leí en voz alta versos de mis poetas preferidos, los cuales me aprendía de memoria, y la señorita Sullivan corregía mi dicción y me indicaba cómo modular correctamente. Sin embargo, solo hasta octubre de 1893, después de que me repuse de las fatigas y de la agitación de mi visita a la Feria Mundial, empecé a tomar clases a horas fijas y sobre temas especiales. Por entonces la señorita Sullivan y yo nos encontrábamos en Holton, Pensilvania, donde visitábamos a la familia del señor William Wade. El señor Irons, vecino de ellos, era un buen latinista. Se convino en que me diera clases. Era un hombre de vasta experiencia y de carácter dulce y delicado. Me enseñó principalmente gramática latina, pero me ayudó a estudiar aritmética, que yo encontraba difícil y poco interesante. También leyó conmigo el In Memoriam de Tennyson. Yo había leído ya muchos libros, pero jamás con un sentido crítico. Entonces aprendí a conocer a un autor y a reconocer su estilo como se reconoce la mano de un amigo cuando estrecha la propia. Al principio no quería estudiar gramática latina. Me parecía absurdo desperdiciar el tiempo en el análisis de cada palabra, nombre, genitivo, singular, femenino, cuando su sentido era absolutamente claro. Me parecía que aquello era como si tuviera que describir a mi gatito para conocerlo. Orden, vertebrado. División, cuadrúpedo. Especie, gato. Clase, mamífero. Género, felino. Individuo, tabi. Pero conforme ahondaba en el tema, se despertó y creció mi interés, y la belleza del idioma me proporcionaba un gran placer. Con frecuencia me divertía con la lectura de pasajes en latín. Escogía los vocablos que conocía y procuraba entender el sentido de la frase. Jamás ha dejado de serme grato ese pasatiempo. Creo que nada hay más bello que las imágenes y los sentimientos fugaces que nos presenta un idioma con el cual apenas empieza uno a familiarizarse. Son ideas que pasan rápidamente sobre el horizonte mental, formadas y coloreadas por los caprichos de la fantasía. La señorita Sullivan se sentaba junto a mí cuando daba la clase y sobre mi mano deletreaba lo que decía el señor Irons, o se ocupaba en buscar en el diccionario las palabras nuevas. Empezaba a leer la Guerra de las Galias de César cuando volví a mi hogar en Alabama. Capítulo 17. En el verano de 1894 asistí a la reunión de la Asociación Norteamericana para el Fomento de la Enseñanza del Idioma Hablado a los Sordos, que se efectuó en Chautauqua. Allí se dieron los pasos necesarios para mi ingreso a la escuela Wright Humanson para sordos, establecida en la ciudad de Nueva York. Llegué allá en octubre de 1894, acompañada de la señorita Sullivan.
Se escogió dicha escuela especialmente con el propósito de obtener las mayores facilidades en cuanto a la educación vocal y al perfeccionamiento de la lectura de los movimientos labiales. Durante los años que permanecí en la escuela, además de las materias mencionadas, estudié aritmética, geografía física, francés y alemán. La señorita Remy, mi profesora de alemán, sabía emplear el alfabeto de los dedos, y después de que hube adquirido un pequeño vocabulario, charlamos en alemán siempre que se nos ofrecía la oportunidad, y a los pocos meses podía entender casi todo lo que ella me decía. Antes de finalizar el primer año leí Guillermo Tell, con profundo deleite. En realidad creo que progresé más en alemán que en cualquier otra de las asignaturas. Encontré más difícil el francés con Madame Olivier, una señora francesa que desconocía el alfabeto dactilológico y se veía obligada a enseñar oralmente. No me resultaba fácil leer los movimientos de sus labios y en consecuencia avanzaba mucho menos que en el estudio del alemán. Sin embargo, logré leer otra vez Le Médecin malgré lui. Lo encontré muy divertido, pero me gustó menos que Guillermo Tell. Los progresos que alcancé en la lectura de los movimientos de los labios y el habla fueron inferiores a lo que mis profesores y yo habíamos esperado. Mi ambición era hablar como la gente normal, y los profesores creían que podría lograrse. Pero no obstante nuestro fiel y prolongado empeño, no alcanzábamos la meta deseada. Tal vez era demasiado alta, y por lo tanto inevitable el desengaño. La aritmética todavía me parecía un sistema de trampas. Me balanceaba en la frontera peligrosa del adivina, y evitaba con grandes molestias para los demás y para mí misma el amplio valle de la razón. Cuando no intentaba adivinar, llegaba de un salto a cualquier conclusión, y este defecto, agregado a mi falta de talento, aumentaba mis dificultades más de lo debido o de lo necesario. Aunque estas desilusiones a veces me deprimían notablemente, yo seguía mis otros estudios con interés invariable, especialmente por lo que toca a la geografía física. Era un placer desentrañar los secretos de la naturaleza. ¿Cómo, en el lenguaje pintoresco del Viejo Testamento, se hizo que los vientos soplaran desde las 4 esquinas del cielo? ¿En qué forma el vapor asciende desde los extremos de la tierra? La manera en que los ríos forjan su curso cortando las rocas. ¿Cómo se vuelcan las montañas desde sus raíces y de qué manera puede el hombre vencer muchas fuerzas que están por encima de las suyas propias? Los 2 años que pasé en Nueva York fueron de felicidad y pienso en ellos con verdadero placer. Recuerdo especialmente los paseos a pie que efectuábamos diariamente en el Parque Central, la única parte de la ciudad que era de mi agrado. El gran parque jamás dejó de tener enorme encanto para mí. Cada vez que penetraba en él me deleitaba que me lo describieran. Era bello en todos sus aspectos, y estos eran tantos, que cada día de los 9 meses que permanecí en Nueva York, su belleza era distinta. En la primavera hicimos excursiones a diversos sitios de interés. Navegamos por el río Hudson y caminamos al azar por sus márgenes cubiertas de verdor que cantara Bryant. Admiré la grandeza sencilla y salvaje del Farallón. Entre otros lugares visité West Point, Tarrytown, hogar de Washington Irving, y crucé a pie Sleepy Hollow. El profesorado de la escuela Wright-Humanson buscaba continuamente la manera de proporcionar a las alumnas todas las ventajas que disfruta la gente que no padece la falta de oído, así como de aprovechar al máximo las pocas tendencias y recursos pasivos en los casos de niñas pequeñas, y de guiarlas fuera de las circunstancias limitadas en que se desarrollaba su vida. Antes de abandonar Nueva York,
Los días luminosos se ensombrecieron con la pena más grande que he sufrido, con excepción de la que me causó la muerte de mi padre. El señor John P. Spaulding de Boston falleció en febrero de 1896. Solamente aquellos que le conocieron y amaron pueden comprender lo que fue para mí su amistad. Este hombre, que de una manera tan bella y recatada proporcionaba a todos la felicidad, fue sumamente bondadoso y amable con la señorita Sullivan y conmigo. Mientras sentimos su presencia afectuosa y sabíamos que observaba con interés nuestro trabajo, tan erizado de dificultades, no podíamos desalentarnos. Su desaparición nos dejó un vacío que jamás se ha llenado. Capítulo 18. En octubre de 1896 ingresé en el colegio Cambridge para señoritas, con el objeto de prepararme para Radcliffe. Todavía era una niña cuando, después de visitar Wellesley, sorprendí a mis amigos con la declaración: algún día iré a la universidad, pero será a la de Harvard. A la pregunta de por qué no quería ir a Wellesley, respondí que porque allí solo había muchachas. La idea de estudiar en la universidad echó raíces en mi corazón y se convirtió en poderoso deseo que, a pesar de la oposición de muchos amigos sinceros y sabios, me llevó a competir por un grado universitario con jóvenes que oían y veían. Cuando abandoné Nueva York, la idea se había convertido en propósito firme, y se decidió mi regreso a Cambridge, lo más cerca de Harvard y de la realización de mis deseos infantiles a que pude llegar. Se tenía el propósito de que la señorita Sullivan asistiera conmigo a las clases y me las interpretara. Claro está que mis instructores no tenían la menor experiencia en enseñar a estudiantes que no fueran normales, y solo por la lectura de los movimientos de sus labios podía yo conversar con ellos. El primer año cursé estudios de historia y de literatura inglesas, alemán, latín, aritmética, composición en latín y algunas asignaturas ocasionales. Hasta entonces nunca había llevado un curso de estudios con la idea de prepararme para la universidad, pero la señorita Sullivan me había instruido bien en lengua y literatura inglesas, y mis profesores pronto comprobaron que no me hacía falta instrucción especial en dicha materia, a no ser el estudio crítico de los libros que exigía la universidad. Además, sabía bastante francés y había recibido clases de latín durante 6 meses, pero lo que mejor sabía era el alemán. No obstante las ventajas mencionadas, tropezaba con serias dificultades. La señorita Sullivan no podía deletrear en mi mano todo lo que se requería de acuerdo con los libros, y era muy difícil mandar a hacer impresiones especiales de los libros de texto a tiempo para que me fueran útiles, a pesar de que mis amigos en Londres y en Filadelfia se mostraban dispuestos a apresurar el trabajo. Por algún tiempo me vi obligada a copiar mis clases de latín en braille para poder recitarlas con las demás muchachas. Pronto mis profesores se acostumbraron a mi modo imperfecto de hablar y podían responder fácilmente a mis preguntas, así como corregir mis errores. No podía tomar notas en clase ni escribir los ejercicios, pero en casa escribía a máquina todas mis composiciones y traducciones. Todos los días la señorita Sullivan asistía a clases conmigo y con paciencia inagotable deletreaba en mi mano cuanto decía el profesor. Durante las horas de estudio buscaba en el diccionario las palabras nuevas para mí y leía y releía las notas y los libros que no poseía en letra realzada. Es difícil darse cuenta de lo tediosa que era su labor. Frau Grote, mi profesora de alemán, y el señor Gilman, director de la escuela, fueron los únicos que aprendieron el alfabeto dactilológico con objeto de darme clase. Nadie comprendía mejor que la querida Frau Grote lo lento y lo poco adecuado de su manera de deletrear. Sin embargo, su corazón bondadoso la impulsaba a cumplir tan laboriosa tarea,
y con objeto de proporcionar un descanso a la señorita Sullivan, me daba clases especiales 2 veces por semana, durante las cuales deletreaba fatigosamente sus instrucciones. Sin embargo, pese a que todos eran muy amables conmigo y se mostraban dispuestos a ayudarnos, solamente una mano podía convertir en placer las pesadas tareas. Aquel año terminé el curso de aritmética, repasé la gramática latina y leí 3 capítulos de La Guerra de las Galias de César. En alemán leí en parte con los dedos y en parte con la ayuda de la señorita Sullivan, Lied von der Glocke y Taucher de Schiller, Hausreise de Heine, Aus dem Stadt Friedrichs des Großen de Freytag, Flug der Schönheit de Riel, Mina von Barnhelm de Lessing y Aus meinem Leben de Goethe. Esos libros alemanes eran mi deleite, especialmente los maravillosos poemas líricos de Schiller, la historia de los logros extraordinarios alcanzados por Federico el Grande y la vida de Goethe. Me apenó terminar Die Hausreise, tan lleno de alegre ingenio y de encantadoras descripciones de colinas cubiertas de vid, de arroyos que brillan y cantan bajo la luz del sol, y de regiones salvajes, sagradas a la tradición y a la leyenda, descripciones que solo pueden hacer aquellos para quienes la naturaleza es un sentimiento, un amor, un deseo. El señor Gilman me dio clases de literatura inglesa durante algunos meses del año. Juntos leímos Como gustéis de Shakespeare, Discurso sobre la conciliación con América de Burke, La vida de Samuel Johnson escrita por Macaulay. El concepto tolerante del señor Gilman en cuanto a la historia y la literatura y sus magníficas explicaciones facilitaron mi trabajo y lo hicieron más grato de lo que habría sido si tan solo hubiera yo leído las notas mecánicamente y sin más que las breves explicaciones que se daban en clase. Por lo que toca al campo político, el discurso de Burke fue más instructivo que cualquiera de los libros que había leído. Mi mente se agitaba con los tiempos agitados y los personajes en torno a los cuales giraba la vida de las naciones contendientes parecían moverse ante mis ojos. Me preguntaba, al leer el discurso elocuente y magistral de Burke, ¿cómo fue posible que el rey Jorge y sus ministros prestaran oídos sordos a la advertencia profética acerca de nuestra victoria y de la humillación de Inglaterra? Luego penetré en los detalles melancólicos de las relaciones entre el gran estadista y su partido, y entre él y los representantes del pueblo. Me parecía muy extraño que tan preciosas semillas de verdad y de sabiduría hubieran caído entre la cizaña de la ignorancia y de la corrupción. Encontré interesante, aunque de manera distinta, la vida de Samuel Johnson de Macaulay. Mi corazón se entretenía al meditar en aquel hombre solitario que en la calle Grove soportaba tan hondas amarguras, y no obstante el trabajo excesivo y los crueles sufrimientos, tuviera una palabra amable y una mano pronta a socorrer a los pobres y a los despreciados. Cerré los ojos a sus defectos, me alegré con sus éxitos, maravillada, no de que tuviera falta, sino de que no hubieran destruido ni siquiera empequeñecido su alma. Pero a pesar del genio rutilante de Macaulay y de su admirable facultad para inyectar frescura y toques pintorescos a lo común y corriente, su positivismo llegaba a cansarme, y el hecho de que frecuentemente sacrificara la verdad para lograr un efecto, me hacía adoptar una actitud de duda muy distinta a la actitud reverente con que escuché al Demóstenes de la Gran Bretaña. En el colegio Cambridge gocé por primera vez de la compañía de muchachas de mi misma edad, pero dotadas de vista y de oído. Compartí con algunas de ellas los alojamientos agradables anexos a la escuela, en la casa donde viviera el señor Howells, y todas disfrutamos de una vida en familia. Participé en muchos de los juegos de mis compañeras, incluso en la gallina ciega y en las correrías por los campos nevados. Juntas hacíamos largos paseos a pie.
Hablábamos de nuestros estudios y leíamos en voz alta los temas que nos interesaban. Algunas aprendieron a hablar conmigo, de manera que la señorita Sullivan no se veía obligada a repetir lo que me decían. Mi madre y mi hermana pasaron conmigo los días de Navidad y el señor Gilman bondadosamente ofreció permitir que Mildred estudiara en su escuela. Ella se quedó en Cambridge conmigo y durante 6 meses rara vez nos separamos. Me hace feliz recordar las horas que pasamos ayudándonos mutuamente en lo que concernía a nuestros estudios y gozando juntas nuestras horas de recreo. Del 29 de junio al 3 de julio de 1897, estuve ocupada con los exámenes preliminares para mi ingreso en Radcliffe. Me examiné en alemán, elemental y avanzado, en francés, latín, inglés, historia griega e historia romana. 9 horas en total. Pasé todos los exámenes y recibí honores por lo que toca al alemán y al inglés. Quizá venga al caso una explicación del sistema entonces en uso. Se requería efectuar los exámenes en 16 horas. 12 se denominaban elementales y 4 avanzados. Eran precisas 5 horas seguidas. Las fichas para el alemán se distribuían en Harvard a las 9 de la mañana y un mensajero especial las llevaba a Radcliffe. A cada candidato se le asignaba un número. No se le llamaba por su nombre. Me tocó el número 233, pero como forzosamente tenía que escribir a máquina, no había modo de esconder mi identidad. Se creyó conveniente que pasara mis exámenes a solas en un salón, porque el ruido de la máquina de escribir podría perturbar a las demás alumnas. El señor Gilman me leyó todas las fichas por medio del alfabeto dactilológico. A la puerta se colocó un hombre para evitar cualquier interrupción. El primer día me tocó la prueba de alemán. El señor Gilman se sentó a mi lado y leyó la ficha frase por frase, que yo repetí en voz alta para tener la seguridad de haber entendido perfectamente. Las preguntas eran difíciles y al escribir a máquina las respuestas me sentí profundamente preocupada. El señor Gilman deletreó lo que yo había escrito y enseguida indiqué las correcciones que creí necesarias y las anoté en el papel. Quiero hacer constar que no volví a tener semejantes facilidades para ningunos otros exámenes. En Radcliffe, una vez que escribo la respuesta, nadie me lee lo escrito, así es que no tengo oportunidad de corregir errores a no ser que termine antes de la hora fijada, en cuyo caso corrijo solamente lo que me es posible recordar en los pocos minutos disponibles y anoto las correcciones al final. Pasé los exámenes preliminares con mejores notas que las que alcancé en los finales, para lo cual hay 2 razones. Escogí algunos temas que ya conocía desde antes de entrar a la escuela Cambridge. Al principio del año había pasado exámenes en inglés, historia, francés y alemán, que el señor Gilman me tomó de acuerdo con las fichas anteriores de Cambridge. El señor Gilman envió mi trabajo escrito a los sinodales conjuntamente con un certificado de que yo, el candidato número 233, había escrito aquellas hojas. Todos los demás exámenes preliminares se efectuaron en la misma forma. Ninguno fue tan difícil como el primero. Recuerdo que el día que se nos entregó la ficha de latín, el profesor Schilling entró y me informó que en alemán había pasado de manera satisfactoria. Aquello me alentó mucho y me apresuré a terminar la difícil tarea con el corazón alegre y el pulso firme. Capítulo 19. Inicié mi segundo año en el Colegio Gilman con grandes esperanzas y el firme propósito de triunfar, pero en las primeras semanas tropecé con dificultades imprevistas. El señor Gilman había estado de acuerdo en que durante ese año estudiara yo matemáticas principalmente. Seguí los cursos de física, álgebra, geometría, astronomía, griego y latín. Por desgracia, la impresión en relieve de muchos libros que necesitaba no estuvo lista a tiempo para que yo pudiera principiar las clases con las demás alumnas. Además, carecía de instrumentos para algunos estudios.
En las clases había gran número de alumnas y por tanto resultaba imposible que los profesores me dedicaran atención especial. La señorita Sullivan tenía que leerme todos los libros y servir de intérprete con los instructores. Por primera vez en 11 años pareció que su querida mano no podría con aquella carga. Tenía que escribir los problemas de álgebra y geometría, así como resolver los de física durante la clase, lo cual no me fue posible hasta que compramos un aparato de escritura braille que me permitía anotar los pasos y el proceso de mi trabajo. No podía ver las figuras geométricas dibujadas en el pizarrón, y la única forma de tener una idea clara con respecto a ellas era formarlas sobre un cojín con alambres rectos y curvos terminados en punta o en gancho. Como lo hace notar el señor Keith en su informe, yo tenía que conservar en la mente las inscripciones de las figuras, las hipótesis y las conclusiones, la construcción y el procedimiento de la comprobación. En resumen, cada estudio presentaba obstáculos. Hubo ocasiones en que perdí el valor y llegué a revelar mis sentimientos en una forma que me avergüenza recordar, especialmente en vista de que los indicios de mis dificultades se utilizaron posteriormente contra la señorita Sullivan, la única entre todos los bondadosos amigos que tenía allí, capaz de hacer recto lo torcido y liso lo áspero. Sin embargo, las dificultades comenzaron a desaparecer poco a poco. Recibí los libros con letra realzada, así como otros útiles, y me dediqué al estudio con renovada confianza. Tan solo fracasaba en lo tocante al álgebra y la geometría. No podía comprenderlas. Como ya he dicho, no tenía aptitud para las matemáticas, no se me daban explicaciones tan completas como hubiera deseado. Los diagramas geométricos me resultaban particularmente irritantes porque no podía advertir, ni siquiera en el cojín, la relación entre las distintas partes. No llegué a tener una idea clara de las matemáticas hasta que el señor Keith se convirtió en mi profesor. Empezaba a vencer las dificultades descritas cuando ocurrió algo que vino a cambiar todo el panorama. Muy poco antes de que me llegaran los libros mencionados, el señor Gilman empezó a reconvenir a la señorita Sullivan porque, según él, yo trabajaba demasiado, y a pesar de mis protestas fervorosas, redujo el número de mis clases. Al principio convinimos en que, de ser necesario, dedicaría 5 años a prepararme para la universidad, pero al cabo del primer año, el éxito que obtuve en los exámenes demostró a la señorita Sullivan, a la señorita Harbaugh, la profesora principal del señor Gilman, y a otra persona, que sin demasiado esfuerzo podría llevar a cabo mi preparación en 2 años más. En un principio el señor Gilman se mostró de acuerdo, pero cuando mis tareas se hicieron algo intrincadas, insistió en que el trabajo era excesivo y en que yo debería permanecer en su escuela otros 3 años. Su plan no me agradó, pues yo deseaba iniciar los estudios universitarios en unión de las muchachas de mi clase. El 17 de noviembre no me sentí bien y no asistí a clases. Aunque la señorita Sullivan sabía que mi indisposición no era grave, el señor Gilman afirmó que yo estaba a un paso del agotamiento y con tal motivo efectuó cambios en mi plan de estudios que hacían imposible que yo me examinara con las alumnas de mi clase. El resultado de la diferencia de opinión entre el señor Gilman y la señorita Sullivan fue que mi madre decidiera retirarnos a mi hermana Mildred y a mí de la escuela Cambridge. Después de algunas demoras, se llevaron a cabo los arreglos para que yo continuara mis estudios con un tutor, el señor Merton S. Keith, de Cambridge. La señorita Sullivan y yo pasamos el resto del invierno con nuestros amigos, la familia Chamberlain, en Wrentham, a 40 kilómetros de Boston. Desde febrero hasta julio de 1898, el señor Keith me dio 2 clases por semana, de geometría, griego y latín, para lo cual hacía el viaje a Wrentham. La señorita Sullivan actuaba de intérprete. Regresamos a Boston en octubre de 1898. Durante 8 meses estuve tomando 5 clases semanarias de 1 hora aproximadamente con el señor Keith. Él me explicaba en cada lección lo que no había comprendido en la anterior,
Me asignaba tarea y se llevaba los ejercicios de griego que yo había preparado a máquina durante el curso de la semana, los corregía y me los devolvía. Así fue que mi preparación para la universidad continuó sin interrupción. Las clases particulares me fueron mucho más fáciles y agradables que la instrucción en conjunto. No había prisa ni confusiones. Mi profesor disponía de tiempo suficiente para explicarme lo que yo no comprendía, y en consecuencia trabajé mejor y adelanté mucho más que en la escuela. Todavía me resultaron más difíciles los problemas matemáticos que cualquier otro de mis estudios. Ojalá el álgebra y la geometría hubieran sido tan fáciles de aprender como los idiomas y la literatura. Pero el señor Keith logró hacer que hasta las matemáticas me parecieran interesantes y que mi cerebro captara los problemas, que estuviera siempre alerta y que razonara claramente, que buscara las conclusiones de manera calmada y lógica en lugar de dar saltos alocados en el espacio sin llegar a parte alguna. Siempre me trató con dulzura e indulgencia por muy torpe que me mostrara, y hay que creerme cuando digo que mi estupidez frecuentemente habría colmado la paciencia de Job. Los días 29 y 30 de junio de 1899 pasé mis exámenes finales para que se me admitiera en la Universidad Radcliffe. El primer día me tocó griego elemental y latín avanzado, y el segundo día geometría, álgebra y griego avanzado. La dirección de la universidad no permitió que la señorita Sullivan me leyera las fichas, así es que se contrató al señor Eugene C. Vining, uno de los instructores del Instituto Perkins para ciegos, que habría de copiarlas en braille. Yo no conocía al señor Vining y él solo podía comunicarse conmigo por medio de escritura braille. El censor de la universidad también me era desconocido y no intentó comunicarse conmigo en forma alguna. En cuanto a los idiomas no hubo dificultad con el braille, pero surgieron los obstáculos en cuanto se trató de geometría y álgebra. Me sentí sumamente aturdida y desalentada y desperdicié muchos minutos preciosos, especialmente en relación con los problemas de álgebra. Es verdad que conocía bien todo el braille literario de empleo común en los Estados Unidos, inglés, norteamericano y New York Point, pero los diversos signos y símbolos para geometría y álgebra son totalmente distintos en los tres sistemas, y en álgebra yo había empleado únicamente el braille inglés. 2 días antes de los exámenes, el señor Vining me envió una copia en braille de una de las pruebas de álgebra antes empleadas en Harvard. Quedé consternada al comprobar que se había hecho uso del sistema norteamericano. Inmediatamente escribí al señor Vining pidiéndole que me explicara los signos. A vuelta de correo recibí su contestación y un cuadro de los signos. Inmediatamente me dediqué a aprenderlos, pero la noche anterior al día del examen de álgebra traté de resolver unos problemas sumamente complicados y no pude descifrar las combinaciones de paréntesis, corchetes y radical. Tanto el señor Keith como yo quedamos angustiados y temerosos por lo que pudiera suceder al día siguiente. Sin embargo, acudimos al colegio poco antes de que dieran principio los exámenes y el señor Vining me dio algunas explicaciones más sobre los símbolos norteamericanos. El problema principal en cuanto a geometría radicaba en que yo estaba acostumbrada a leer las proposiciones en tipo de imprenta o a que alguien las deletreara en mi mano. Y aunque tenía ante mí las proposiciones, me confundió el sistema braille y no pude entender claramente lo que leía. En álgebra el asunto fue todavía más difícil. Los signos que apenas acababa de estudiar y que creía conocer me desorientaron. Además, no podía ver lo que escribía a máquina. Siempre había hecho mi tarea en braille o mentalmente. El señor Keith confió demasiado en mi facilidad para resolver mentalmente los problemas y seguramente no me adiestró lo suficiente para responder por escrito. En consecuencia, procedí con dolorosa lentitud y me fue necesario leer varias veces los ejemplos antes de formarme una idea de lo que se requería.
En realidad, hasta la fecha no estoy muy segura de haber leído correctamente todos los signos. Me resultaba muy difícil conservar mi ecuanimidad. No culpo de esto a persona alguna. Los miembros del Consejo Administrativo de Radcliffe no se dieron cuenta de lo difícil que me hicieron los exámenes, ni comprendían los obstáculos peculiares a que me enfrentaba. Pero si me pusieron obstáculos sin la menor mala intención, me quedaba el consuelo de haberlos vencido todos. Capítulo 20. Había terminado la lucha porque me admitieran en Radcliffe. Podía ingresar en la universidad cuando quisiera. Sin embargo, pensé que sería mejor estudiar un año más con el señor Keith. Así es que mi sueño de la universidad no se realizó hasta el otoño de 1900. Recuerdo mi primer día en Radcliffe, pleno de interés. Durante años lo había soñado. Un vigor potente dentro de mí misma, más fuerte que los consejos de mis amigos y que los ruegos de mi propio corazón, me había empujado a medir mis fuerzas con personas que no carecían, como yo, de vista ni de oído. Sabía que encontraría obstáculos, pero me sentía animosa para vencerlos. Había tomado muy en serio las palabras del sabio romano que dijo: ser desterrado de Roma no significa más que vivir fuera de Roma. Como me estaban vedados los anchos caminos que conducen al saber, me veía obligada a avanzar por sendas poco frecuentadas. Eso era todo. Y sabía que en la universidad hay muchas veredas que podría recorrer y que en ellas me acompañarían muchachas que pensaban, amaban y luchaban como yo. Inicié mis estudios con entusiasmo. Veía ante mí un mundo nuevo, lleno de luz y de belleza, y me sentí capaz de aprender todo. En el mundo maravilloso de la mente sería tan libre como cualquier otra persona. Allí la gente, los paisajes, las maneras, las alegrías y las tragedias serían intérpretes vivientes y tangibles del mundo verdadero. Las salas de conferencias parecían dominadas por el espíritu de los grandes y de los sabios, y creí que los profesores eran la encarnación de la sabiduría. Si de entonces a la fecha he descubierto lo contrario, a nadie se lo habré de decir. Pronto me di cuenta de que la universidad no era precisamente el liceo romántico que había imaginado. Muchos sueños que deleitaron mi joven inexperiencia se empequeñecieron y se desvanecieron a la luz del día común. Fui descubriendo gradualmente que el asistir a la universidad tiene sus desventajas. La mayor, y todavía lo considero así, es la falta de tiempo. Antes disponía de tiempo para pensar y para reflexionar. Mi mente y yo solíamos sentarnos por la tarde y escuchar las melodías internas del espíritu que se oyen tan solo en los momentos de calma, cuando las palabras de algún poeta amado tocan una cuerda honda y dulce del alma que hasta ese momento había permanecido silenciosa. Pero en la universidad no queda tiempo para meditar. Parece ser que se va a la universidad a aprender, no a pensar. Al trasponer el umbral del saber, se dejan atrás, allá con los pinos susurrantes, los más preciados goces, soledad, libros e imaginación. Supongo que debiera consolarme pensar que estoy atesorando goces para el futuro, pero soy lo bastante impróvida para preferir gozar hoy que atesorar riquezas para un futuro incierto. En el primer año estudié francés, alemán, historia, composición y literatura inglesa. En el curso de francés leí algunas obras de Corneille, así como de Molière, Racine, Alfredo de Musset y Sainte-Beuve, y en el de alemán leí a Goethe y a Schiller. Repasé de manera rápida todo el periodo histórico comprendido entre la caída del Imperio Romano y el siglo XVIII, y en las clases de inglés hice un estudio crítico de los poemas de Milton y de la Areopagítica. Con frecuencia se me pregunta cómo logré superar las condiciones peculiares que limitan mis estudios universitarios. Desde luego que en el salón de clase estoy prácticamente sola. El profesor está tan lejos de mí como si hablara por teléfono.
Por lo que toca a las conferencias, alguien va escribiendo en mi mano tan rápidamente como le es posible lo que dice el conferenciante, y como es lógico debido al esfuerzo por no quedar a la zaga, se me escapa mucho de su pensamiento original. Las palabras pasan vertiginosamente por mi mano como perros de caza que persiguen una liebre a la que, con frecuencia, no logran dar alcance. Pero a este respecto no creo encontrarme en peores condiciones que las muchachas que toman notas. Si la mente se ocupa en el proceso mecánico de escribir palabras en un papel a las volandas, no creo que pueda prestar mucha atención al tema que se trata ni a la manera con que éste se presenta. Yo no puedo tomar notas durante las conferencias porque mis manos están ocupadas escuchando. Por lo general, al llegar a casa anoto lo que recuerdo de la conferencia. Escribo a máquina los ejercicios, los temas del día, las críticas y las pruebas, así como los exámenes de mitad de año y los finales, gracias a lo cual les es fácil a los profesores averiguar lo poco que sé. Cuando empecé a estudiar prosodia latina, inventé un sistema de signos para indicar diversos metros y cantidades, el cual expliqué a mi profesor. Empleo la máquina de escribir Hammond. He probado muchas, pero encuentro esta la más adecuada a las necesidades peculiares de mi trabajo. Con ella pueden usarse lanzaderas movibles y se pueden tener varios juegos, cada uno con distintos caracteres, griegos, franceses o matemáticos, de acuerdo con el tipo de escritura que se desee. Sin esta máquina, dudo que pudiera asistir a la universidad. De los libros que requiere el estudiante universitario, son muy pocos los que se pueden obtener en impresión realzada. En consecuencia, casi todo el material impreso debe deletreárseme sobre la mano, por lo cual requiero más tiempo para preparar mis clases que las demás muchachas. Aparte de que la parte manual toma mucho tiempo, yo tropiezo con otras dificultades que para ellas no existen. Hay días en que me irrita fijar la atención en los detalles y me rebelo al pensar que me tomará varias horas leer unos cuantos capítulos, mientras que allá en el mundo externo otras jóvenes ríen, cantan y bailan. No obstante, pronto recobro mi buen ánimo y con una sonrisa expulso de mi corazón el descontento. Después de todo, cada uno que desea alcanzar la verdadera sabiduría debe ascender solo la colina de la dificultad, y puesto que no existe un camino real a la cumbre, no me queda más remedio que ascender a mi manera zigzagueante. Muchas veces retrocedo, caigo, permanezco inmóvil, tropiezo con obstáculos escondidos, pierdo la paciencia, me pongo de mal humor. Recupero la paciencia y el buen humor, persisto y avanzo un poco, me siento alentada, haciendo más y empiezo a ver el horizonte que se ensancha. Cada lucha es una victoria, un esfuerzo más y llego a la nube luminosa, a la azul profundidad del cielo, a las altas mesetas de mi deseo. Sin embargo, no siempre estoy sola en estas luchas. El señor William Wade y el señor E. Allen, director del Instituto de Pensilvania para la Enseñanza de los Ciegos, obtiene para mí en impresión realzada muchos de los libros que me hacen falta. Su consideración ha sido una gran ayuda y me ha alentado mucho más de lo que ellos podrían suponer. El año pasado, mi segundo en Radcliffe, estudié composición en inglés, la Biblia como literatura inglesa, los gobiernos de la América y de Europa, las odas de Horacio y teatro latino. La clase de composición fue la más agradable. Era sumamente animada y las conferencias ingeniosas, interesantes y brillantes. En mayor grado que los otros profesores con quienes he estudiado este año, el señor Charles Townsend Copeland presenta la literatura en toda su potencia y frescura originales. Durante una hora breve se le permite a uno recrearse con la belleza eterna de los viejos maestros, sin interpretaciones ni exposiciones innecesarias, y deleitarse libremente al contacto de su pensamiento. Con toda el alma se goza del trueno dulce del Viejo Testamento, olvidándose de la existencia de Yahvé y de Elohim. Se vuelve a casa con el convencimiento de haber alcanzado un atisbo de la perfección en la cual el espíritu y la forma existen en armonía inmortal, y la verdad y la belleza florecen nuevamente en las ramas ancianas del tiempo.
Este año ha sido el más feliz porque estudio lo que me interesa de manera especial: economía, literatura isabelina y Shakespeare con el profesor George L. Kittredge e historia de la filosofía con el profesor Josiah Royce. Por medio de la filosofía se penetra con simpatía comprensiva en las tradiciones de épocas remotas y de otros estilos de pensar que antes nos parecían ajenos y sin sentido. Pero la universidad no es la Atenas universal que yo supuse. Allí no se encuentra uno cara a cara con los grandes y con los sabios. Ni siquiera se percibe su hálito viviente. Están allí, es cierto, pero parecen momificados. Es preciso extraerlos del muro agrietado del saber, efectuar su disección, analizarlos antes de tener la seguridad de encontrarnos ante un Milton o un Isaías, y no ante una imitación hábil. Me parece que muchos sabios olvidan que nuestro goce de las grandes obras de literatura depende más bien de la profundidad de nuestra simpatía que de nuestra comprensión. Sucede que retenemos tan solo una pequeña parte de sus explicaciones. La mente las deja escapar como una rama permite que se le desprenda la fruta demasiado madura. Es posible conocer una flor, su raíz, su tallo y todo lo que la compone, así como el proceso de su crecimiento, y no apreciar en lo más mínimo la flor recién bañada por el rocío del cielo. Con impaciencia inquiero una y otra vez: ¿por qué preocuparme de estas explicaciones y de estas hipótesis? Vuelan en mi mente de aquí para allá como pájaros ciegos que golpean el aire con alas inútiles. No es que me oponga a conocer a fondo las obras famosas que leemos, sino tan solo rechazo los comentarios interminables y las críticas que aturden y que solo nos enseñan una cosa: que hay tantas opiniones como existen seres humanos. Pero cuando un gran erudito como el profesor Kittredge interpreta lo que ha dicho el maestro, es como si a los ciegos les fuese dada una nueva vista. Ante nosotros trae a Shakespeare, el poeta. Sin embargo, hay ocasiones en que bien quisiera lanzar lejos de mí la mitad de lo que esperan que aprenda, porque la mente fatigada no puede gozar del tesoro que ha adquirido a tan alto precio. Creo que es imposible en un solo día leer 4 o 5 libros en distintos idiomas y que tratan temas totalmente diferentes, sin perder de vista el propósito de la lectura. Si se lee nerviosamente y con rapidez, a tiempo que se piensa en pruebas y exámenes por escrito, el cerebro se sobrecarga con una profusión de cosas poco útiles. Actualmente tengo la mente tan llena de asuntos heterogéneos que casi he perdido la esperanza de poner en ella alguna medida de orden. Siempre que penetro en la región que fue el reino de mi mente, me siento como el famoso toro en la tienda de objetos de porcelana. Como granizo caen sobre mí trozos y retazos de conocimientos, y cuando intento escapar me persiguen duendes temáticos y diminutos genios universitarios de toda clase, hasta que llego a desear, séame perdonado tan malévolo deseo, hacer añicos los ídolos que vine a adorar. Pero los espantajos principales de mi vida universitaria son los exámenes. No obstante haberme enfrentado a ellos muchas veces y haberlos vencido, obligándolos a morder el polvo, vuelven a erguirse y a amenazarme con miradas torvas hasta que, como Bob Acres, siento que el valor se me va escurriendo por la punta de los dedos. Empleo los días que preceden a tales pruebas en atiborrarme el cerebro con fórmulas místicas y datos indigeribles, dietas de mal sabor, hasta que lo único que deseo es que la ciencia y los libros, y yo misma, quedáramos enterrados en el fondo del mar. Por fin llega la hora temida y afortunado es aquel que se siente preparado y puede evocar los pensamientos que le ayuden en el momento supremo. Con frecuencia acontece que la llamada del clarín queda sin respuesta. Resulta de lo más desesperante y desorientador el que precisamente en el momento en que más se necesita la memoria y un buen sentido de apreciación, tales facultades echen alas y se alejen volando. Los datos que se han buscado y acumulado con tanto trabajo y esmero, invariablemente se nos esconden en el momento preciso.
Dé usted un breve resumen de la obra de Hus. ¿Hus? ¿Quién fue y qué hizo? El nombre parece extrañamente familiar. Escudriña uno su acervo de datos históricos como podría buscar un retazo de seda en una bolsa de desperdicios. Se tiene la seguridad de que lo que busca está en algún lugar de la mente, cerca de la superficie. Lo ha visto allí el otro día cuando investigaba los principios de la Reforma. ¿Pero dónde está ahora? Pesca uno toda clase de trocitos de conocimientos, revoluciones, cismas, matanzas, sistemas de gobierno. Pero Hus, ¿dónde se encuentra? Se asombra uno de todas las cosas que sabe, pero que no le han preguntado en este examen. Desesperado se lanza sobre la caja de datos y la vuelca, y allí en un rincón encuentra a su hombre tranquilamente rumiando sus propios pensamientos, sin advertir la catástrofe que ha causado. En ese momento el censor universitario informa que se ha terminado el tiempo disponible. Profundamente asqueado, uno lanza patadas a la masa de basura y se va a casa, con la cabeza llena de proyectos revolucionarios para abolir el derecho divino de los profesores a hacer preguntas sin el consentimiento de los interrogados. Me percato de que en las últimas 2 o 3 páginas de este capítulo he empleado imágenes que provocaran burlas. Aquí están las metáforas tergiversadas que se pavonean frente a mí y se mofan, señalando hacia el toro que ha irrumpido en la tienda de objetos de porcelana, sobre el que cae una granizada y al que persiguen los fantasmas pálidos, especie no analizada. ¿Qué se mofen? Las palabras describen tan perfectamente el ambiente en que vivo, en que las ideas chocan y dan traspiés, que por una vez les haré un guiño y adoptaré un aire circunspecto para decir que mi concepto de la universidad ha variado. Mientras mi vida en Radcliffe todavía era algo en el futuro, la circundaba un halo de romance que ha perdido. Pero en la transición de lo romántico a lo real, he aprendido muchas cosas que jamás habría llegado a saber si no hubiera intentado el experimento. Una de ellas es la valiosa ciencia de la paciencia, que nos enseña a adquirir la instrucción como quien da un paseo en el campo, descansadamente, con la mente abierta a toda clase de impresiones. Los conocimientos así adquiridos llenan el alma con una gran corriente silenciosa de madura meditación. El conocimiento es poder. Más bien es la felicidad, porque poseer conocimientos amplios y profundos es saber distinguir los fines verdaderos de los falsos, lo grandioso de lo mezquino. Conocer los pensamientos y los hechos que han señalado el progreso del hombre es sentir los grandes latidos del corazón de la humanidad a través de los siglos, y si en esas pulsaciones no se siente la lucha por ascender, realmente debe uno ser sordo a la armonía de la vida. Capítulo 21. Hasta aquí he esbozado los acontecimientos de mi vida, pero sin explicar hasta dónde he dependido de los libros, no tan solo para gozar y para adquirir la sabiduría que proporcionan a todos los que leen, sino también para alcanzar los conocimientos que otros adquieren por medio de sus ojos y de sus oídos. En realidad, es tanto más lo que los libros han significado para mi instrucción que para la de otras personas. Ahora me voy a referir a la época en que empecé a leer. En mayo de 1887 leí por primera vez un cuento con hilación. Tenía 7 años y desde aquel día hasta el actual he devorado todo lo que con aspecto de hoja impresa ha caído al alcance de mis dedos sedientos. Como he indicado, en los primeros años de mi educación no seguí un plan de estudios. Tampoco había orden en cuanto a mis lecturas. Al principio solo poseía unos cuantos libros de impresión realzada, lecturas para principiantes, una colección de cuentos para niños y un volumen titulado Nuestro Mundo, que exponía nociones sobre el globo terrestre. Creo que eso fue todo, pero lo leí tantas veces que mis dedos ya casi no podían distinguir las letras gastadas. Algunas veces la señorita Sullivan me leía. Iba formando las letras sobre la palma de mi mano y en esa forma escribía pequeños cuentos y poemas
que sabía podría yo entender, pero yo prefería leer por mí misma porque me gustaba repasar una y otra vez los pasajes más agradables. Fue durante mi primera visita a Boston cuando principié a leer en serio. Se me permitía pasar algunas horas al día en la biblioteca del instituto y tomar de los estantes el libro que quisiera. Leí mucho, ya fuese que en cada página comprendiera tan solo una palabra o 10. Las palabras en sí me fascinan, pero no me daba cuenta de lo que leía. Sin embargo, en aquella época mi mente debe haber sido muy impresionable, ya que retenía numerosas palabras y hasta frases enteras, de cuyo significado no tenía ni la más remota idea. Después, cuando empecé a hablar y a escribir, aquellas palabras y oraciones surgían con toda naturalidad, de manera que mis amigos se maravillaban de la riqueza de mi vocabulario. Debo haber leído partes de un gran número de libros. Entonces nunca leía un libro en su totalidad, así como un sinnúmero de versos, todo en la misma forma, sin comprenderlo, hasta que descubrí El pequeño Lord Fauntleroy, primer libro de alguna importancia que entendí. Cierto día mi maestra me encontró en un rincón de la biblioteca sumergida en la lectura de La letra escarlata. Debía tener por entonces unos 8 años. Recuerdo que me preguntó si me gustaba La pequeña perla y me explicó el significado de algunos vocablos que me habían dejado perpleja. Enseguida me dijo que ella tenía una historia muy bella acerca de un niño, la cual seguramente me gustaría más que La letra escarlata. El nombre de aquel cuento era El pequeño Lord Fauntleroy, y mi maestra me prometió leérmelo en el curso del siguiente verano. Sin embargo, hasta agosto no iniciamos la lectura. Las primeras semanas de mi estancia en la playa me produjeron tanta emoción e hice tantos descubrimientos que me olvidé totalmente de los libros. Después, mi maestra se alejó con objeto de visitar a unas amistades en Boston. A su regreso, lo primero que hicimos fue dar principio a la lectura de El pequeño Lord Fauntleroy. Recuerdo claramente el lugar y la hora en que leímos los primeros capítulos de la fascinante historia. Era una tarde cálida del mes de agosto. Estábamos sentadas una junto a la otra en una hamaca que pendía de 2 pinos solemnes a corta distancia de la casa. Después del almuerzo habíamos lavado los trastos a toda prisa con objeto de dedicar el mayor tiempo posible a la lectura. Caminamos rápidamente entre la hierba crecida en dirección a la hamaca. A nuestro paso los saltamontes brincaban y se adherían a nuestra ropa. Recuerdo también que antes de tomar asiento mi maestra nos libró de todos aquellos bichos, uno por uno, lo cual me pareció una innecesaria pérdida de tiempo. Nadie había usado la hamaca durante la ausencia de mi maestra. Estaba materialmente cubierta de pinochas. Los rayos cálidos del sol caían sobre los pinos y extraían su fragancia. El aire era suave, con leve sabor de mar. Antes de iniciar la lectura, mi maestra me explicó varias cosas relativas a la historia que íbamos a leer, y que sabía que de otra manera yo no las comprendería. Conforme leía me daba la definición de las palabras para mí desconocidas. Al principio estas eran muchas y constantemente se interrumpía la lectura, pero en cuanto comprendí la situación me interesó tanto la historia que me despreocupé de las meras palabras y temo haber mostrado impaciencia por las explicaciones que la señorita Sullivan consideraba necesarias. Cuando sentía sus dedos excesivamente fatigados y ya no podía seguir deletreando, comprendí el alcance de mi falta de ojos y oídos. Tomé en mis manos el libro y traté de sentir las letras. Me invadió tal ansiedad que jamás podré olvidar aquellos momentos. Algún tiempo después, y en cumplimiento de mi deseo ardientemente expresado, el señor Anagnos mandó hacer una impresión realzada del libro. Entonces lo leí una y otra vez, hasta casi aprenderlo de memoria.
y durante toda mi niñez, el pequeño Lord Fauntleroy fue mi dulce y gentil compañero. He anotado estos detalles con riesgo de ser tediosa porque contrastan tan fuertemente con los recuerdos vagos, variables y confusos que conservo de mis primeras lecturas. Mi verdadero interés por los libros data de la lectura de El pequeño Lord Fauntleroy. En los 2 años siguientes, tanto en mi casa como durante nuestras visitas a Boston, leí muchos libros. No los recuerdo todos ni en qué orden los leí, pero sí recuerdo Héroes griegos, las Fábulas de La Fontaine, el libro de las maravillas de Hawthorne, historias de la Biblia, cuentos de Shakespeare de Lamb, historia de Inglaterra escrita para niños de Dickens, Las mil y una noches, La familia Robinson suiza, El progreso del peregrino, Robinson Crusoe, Mujercitas y Heidi, y un maravilloso cuento corto que posteriormente pude leer en alemán. En los intervalos entre estudio y juego leí los libros citados y siempre con un placer que iba en aumento. No los estudié ni los analicé. No sabía si estaban bien o mal escritos. No pensé ni en el estilo ni en el autor. Me brindaron sus tesoros que yo acepté como se acepta la luz del sol y el afecto de nuestros amigos. Me encantó Mujercitas, porque me acercó a los niños y niñas que podían ver y oír. Limitada mi vida de tantas maneras, me veía obligada a buscar en los libros noticias del mundo más allá del mío. No me interesó mucho El progreso del peregrino, que creo que no terminé de leer. Tampoco las Fábulas, que primero leí en una traducción inglesa y con poco entusiasmo. Posteriormente las leí en francés. A pesar del extraordinario dominio del lenguaje de que hace gala el autor y de sus imágenes brillantes, tampoco me gustaron gran cosa. No sé por qué los cuentos en que se hace hablar a los animales y comportarse como seres humanos jamás me han agradado mucho. Las ridículas caricaturas de los animales ocupan mi mente con exclusión de la moraleja. Además, La Fontaine rara vez hace un llamado a nuestro sentido moral. Lo más que llega a tocar es nuestra razón y nuestro egoísmo. Su concepto de que la moral del hombre se basa en su amor a sí mismo y de que para alcanzar la felicidad es preciso que la razón dirija y refrene ese amor, está patente en todas sus fábulas. Hasta donde puedo juzgar, el egoísmo es la raíz de todo mal, pero desde luego quizá me equivoque, ya que La Fontaine tuvo muchas más oportunidades para observar a los hombres de las que yo pueda llegar a tener. No me molestan tanto sus fábulas cínicas y satíricas como el hecho de que sean monos y zorros los que exponen grandes verdades. En cambio, me encanta El libro de la selva y Animales salvajes que he conocido. Siento interés auténtico en los animales mismos porque son reales y no caricaturas de hombres. Se siente simpatía comprensiva por sus amores y sus odios. Ríe uno con sus comedias y llora con sus tragedias. Y si en el relato hay alguna moraleja, es tan sutil que no se capta de manera consciente. Mi mente se abrió con naturalidad y júbilo a un concepto de la antigüedad. La Grecia de antaño ejerció sobre mí cierta fascinación misteriosa. En mi fantasía, los dioses y las diosas paganos aún paseaban en la tierra y hablaban a los hombres, cara a cara. Y en mi corazón erigí altares a los que más amaba. Conocí y amé a todas las ninfas, a los héroes y a los semidioses. Bueno, no precisamente a todos, porque la crueldad y avaricia de Medea y de Jasón resultaban algo demasiado monstruoso para perdonárseles. Yo me preguntaba por qué los dioses les permitían hacer el mal y luego los castigaban por ello. Y el misterio permanece sin desentrañar. Con frecuencia quiero saber cómo es que Dios puede permanecer mudo mientras el pecado repta con sonrisa burlona por su casa del tiempo. A la Ilíada debí que Grecia fuera mi paraíso. Conocía la historia de Troya antes de leerla en la versión original y, en consecuencia, una vez traspuesta la frontera de la gramática, no tuve dificultad alguna para arrancar sus tesoros a los vocablos griegos. La gran poesía, háyase escrito en griego o en inglés,
no necesita otro intérprete que un corazón sensible. Ojalá la legión de personas que con sus análisis, sus imposiciones y sus comentarios tediosos nos hacen odiosas las grandes obras de los poetas, aprendieran esta sencilla verdad. No es necesario poder definir cada palabra y distinguir las partes de la oración para comprender y apreciar un buen poema. Sé que mis eruditos profesores han encontrado en la Ilíada mayores riquezas que yo, pero no soy avara. Estoy contenta con saber que otros poseen conocimientos superiores a los míos. Sin embargo, a pesar de su amplia sabiduría, no pueden medir el goce que les proporciona el magnífico poema épico, como tampoco lo puedo medir yo. Al leer los pasajes más hermosos de la Ilíada, estoy consciente de un sentido que es parte del alma y que me eleva por encima de las circunstancias estrechas de mi vida. Olvido mis impedimentos físicos. Mi mundo está en las alturas y míos son los cielos en toda su inmensidad. Aunque mi admiración por la Eneida no es tan grande, tampoco es menos real. Para leerla procuro no servirme de notas o de diccionarios, y siempre me place traducir los episodios que encuentro más de mi gusto. Las imágenes de Virgilio son, en ocasiones, maravillosas, pero sus dioses y sus hombres se mueven entre escenas de pasión, de lucha, de compasión y de amor, semejantes a las figuras graciosas de una mascarada isabelina, mientras que en la Ilíada dan 3 saltos y siguen cantando. Virgilio tiene la serenidad y la belleza de un Apolo de mármol visto a la luz lunar. Homero es un joven hermoso y lleno de vida que camina a pleno sol y el aire juguetea con sus cabellos. Qué fácil es volar con alas de papel. De los héroes griegos a la Ilíada no fue viaje fácil ni tampoco agradable en todos sus aspectos. Se podía haber dado la vuelta al mundo muchas veces en el lapso que empleé para caminar trabajosamente por los laberintos de gramáticas y diccionarios, o en que caía en esas horrendas trampas llamadas exámenes, prescritas por las escuelas y las universidades para confusión de los que van en busca del saber. Supongo que esta especie de progreso del peregrino se justifica por el fin, pero a mí me pareció interminable a pesar de las sorpresas agradables que de cuando en cuando me salían al paso. Comencé a leer la Biblia mucho antes de poder entenderla. Ahora me parece extraño que alguna vez mi espíritu hubiera sido sordo a sus maravillosas armonías, pero recuerdo bien cierta mañana de un domingo lluvioso en que, a falta de otra cosa que hacer, supliqué a mi prima que me leyera una historia de la Biblia. No obstante que ella pensó que no podría entenderla, empezó a deletrear en mi mano la historia de José y sus hermanos. No logró interesarme. El lenguaje y la repetición desacostumbrados restaban autenticidad al relato. Me parecía un suceso falso y lejano, allá en la tierra de Caná, y me dormí antes de que los hermanos llegaran con el manto multicolor a la tienda de Jacob para decir su mentira malvada. No puedo comprender por qué encontré tanto encanto en las historias de los griegos y tan poco interés en las de la Biblia, a no ser que se debiera a que en Boston había conocido a varios griegos y que su entusiasmo por las historias de su país me había conmovido, mientras que no conocía a un solo hebreo ni a egipcio alguno, y por lo tanto habría llegado a la conclusión de que no eran más que unos bárbaros e invenciones las historias que a ellos se referían. Hipótesis que explicaba la repetición de los nombres extraños. Es curioso que jamás se me ocurriera considerar raros los patronímicos griegos. Pero, ¿cómo hablar de las gloriosas maravillas que de entonces a la fecha he descubierto en la Biblia? Durante años me he dedicado a su lectura y siempre me inspira y me produce un goce constantemente en aumento. Amo la Biblia como a ningún otro libro. Sin embargo, hay en ella mucho contra lo cual se rebelan todos los instintos de mi ser, tanto que deploro la necesidad que me ha obligado a leerla del principio al fin. No creo que los conocimientos que he obtenido de su historia y sus fuentes me compensen por los detalles desagradables que me ha forzado a considerar. Por mi parte, como el señor Howells, desearía que a la literatura del pasado se le suprimiera todo lo feo
y lo bárbaro, aunque me opondría tanto como cualquier otra persona a que se debilitaran o falsificaran estas grandes obras. Hay algo impresionante y terrorífico en la simplicidad y en la rectitud tremenda del libro de Esther. ¿Puede haber algo más dramático que la escena en que Esther se encuentra ante su malvado señor? Ella sabe que su vida está en manos de él. No hay nadie que pueda protegerla de su enojo. Sin embargo, domina sus temores de mujer y se le acerca, inspirada por el más noble patriotismo y con un solo pensamiento: si he de perecer, pereceré, pero si vivo, mi pueblo vivirá. Y la historia de Ruth, qué oriental es. Sin embargo, cuán diferente es la vida de estas sencillas gentes pueblerinas a la de la capital persa. Ruth es tan leal y de corazón tan bondadoso que no podemos menos que sentir amor por ella al verla rodeada de los segadores, entre los trigales cuyos tallos ondulan al viento. Su alma bella y generosa brilla como la estrella luminosa en la noche de una era cruel y sombría. Es difícil encontrar en el mundo amor como el de Ruth, que se eleva por encima de creencias opuestas y de profundos prejuicios raciales. La Biblia me inspira un sentimiento profundo y consolador de que las cosas visibles son temporales y las invisibles son eternas. Desde que fui capaz de amar los libros, no recuerdo momento en que no amara a Shakespeare. No puedo precisar cuándo empecé a leer Tales from Shakespeare, de Lamb, pero sí sé que la primera vez los leí con la comprensión y la maravillada sorpresa de una niña. Parece ser que Macbeth me impresionó más. Una sola lectura bastó para grabar en mi mente cada detalle de la historia. Durante mucho tiempo me persiguieron los fantasmas y las brujas, hasta en mis sueños. Podía ver, literalmente, el puñal en la mano pequeña y blanca de Lady Macbeth. La mancha horrenda era tan real para mí como la reina presa de dolor. Poco después de haber leído Macbeth, leí El Rey Lear, y jamás olvidaré mi horror al llegar a la escena en que le sacan a Gloucester los ojos. Me llené de rabia, mis dedos rehusaron moverse. Por un largo momento permanecí rígida, la sangre me latía en las sienes y todo el odio que una niña es capaz de sentir se reconcentró en mi corazón. Creo que conocí a Shylock y a Satanás más o menos al mismo tiempo, porque durante un largo periodo los dos personajes se asociaron en mi mente. Recuerdo que les tenía lástima. De una manera vaga sentía que, aunque ellos lo desearan, no podrían ser buenos porque nadie parecía dispuesto a ayudarles o a brindarles una oportunidad. Aún hoy no puedo condenarlos del todo. Hay momentos en que siento que los Shylock, los Judas y hasta el demonio son rayos rotos de la gran rueda del bien que a su debido tiempo volverá a quedar perfecta. Parece extraño que mi primera lectura de Shakespeare me dejara tantos recuerdos desagradables. Sus comedias brillantes, dulces, llenas de fantasía, que actualmente son las que más me gustan, parecen no haberme impresionado al principio, quizá porque reflejan la luz y la alegría habituales de una vida infantil. Pero nada hay más caprichoso que la memoria de un niño, lo que retendrá y lo que dejará escapar. Desde entonces he leído las obras de Shakespeare muchas veces y sé de memoria muchas de sus páginas, pero no sabría decir cuál de ellas prefiero. El deleite que me proporcionan es tan variado como mis estados de ánimo. Las cancioncillas y los sonetos tienen para mí un significado tan maravilloso como sus dramas. Sin embargo, pese a mi amor por Shakespeare, con frecuencia resulta fatigoso buscar en sus palabras todos los sentidos de que las han dotado sus críticos y comentaristas. Antes procuraba recordar las interpretaciones que ellos dan, pero me desalentaban y llegaban a irritarme. Así es que hice un trato secreto conmigo misma de no volver a intentarlo. Cumplí el pacto hasta recientemente. Lo rompí al hacer un estudio de Shakespeare con el profesor Kittredge. Sé que en Shakespeare y en el mundo hay mucho que no entiendo,
y me complace ver cómo se va alzando un velo tras otro, gradualmente, y cómo van quedando al descubierto nuevas esferas de pensamiento y de belleza. Después de la poesía, yo amo la historia. He leído todas las obras históricas que he podido obtener, desde un catálogo de hechos áridos y de fechas más áridas aún, hasta la historia del pueblo inglés, de Greene, imparcial y pintoresca. Desde la historia de Europa de Freeman a la Edad Media de Emerton. El primer libro que me proporcionó un sentido auténtico del valor de la historia fue la Historia Mundial, de Swinton, que me fue obsequiada al cumplir 13 años. Aunque entiendo que ya no se considera válida, la he conservado como un tesoro. En ella aprendí que las razas humanas se diseminaron por la tierra y construyeron grandes ciudades. Cómo un puñado de grandes gobernantes, titanes terrestres, se adueñaron de todo, y con una palabra decisiva abrían la puerta a la felicidad de millones de hombres, y la cerraban para otros tantos millones. ¿En qué forma diversas naciones exploraron en los reinos del arte y de la sabiduría y prepararon el terreno para los grandes adelantos de épocas futuras? Y cómo, por así decirlo, la humanidad padeció el holocausto de una era de degeneración y luego, como el ave fénix, surgió de sus cenizas entre los hijos más nobles del norte, y por medio de la libertad, de la tolerancia y de la enseñanza, los grandes hombres y los sabios han facilitado el camino para la salvación del mundo entero. Por mis lecturas universitarias me he familiarizado algo con las literaturas francesa y alemana. El alemán concede mayor importancia a la fuerza que a la belleza, a la verdad que a la conveniencia, tanto en la vida como en la literatura. Todo lo hace con vehemencia y rigor extraordinarios. Cuando habla no lo hace con objeto de impresionar a otros, sino porque su corazón estallaría si no encontrara salida a los pensamientos que queman su alma. Además, en la literatura alemana hay una reserva fina que me agrada, pero su mayor gloria radica en reconocer la potencia redentora del amor desinteresado de la mujer. Ese concepto satura la literatura alemana y Goethe lo explica místicamente en su Fausto. Todas las cosas transitorias nos son enviadas tan solo como símbolos. La insuficiencia de la tierra crece aquí al acontecimiento. Lo indescriptible aquí se logra. El alma de mujer nos guía adelante y hacia lo alto. De todos los escritores franceses cuyas obras he leído, me gustan con preferencia Molière y Racine. Balzac tiene cosas magníficas y Mérimée pasajes que lo sacuden a uno como ráfagas marinas. Alfredo de Musset es algo imposible. Admiro a Víctor Hugo, aprecio su genio, su brillantez y su romanticismo, aunque no constituye una de mis pasiones literarias. Pero Hugo, Goethe, Schiller y todos los grandes poetas de todas las grandes naciones son intérpretes de las cosas eternas, y mi espíritu los sigue reverentemente a las regiones en donde la belleza, la verdad y el bien son una sola cosa. Temo haber dicho demasiado acerca de mis libros amigos, y sin embargo tan solo he mencionado a los autores a quienes más amo, por lo que podría deducirse que mi círculo de amistades es muy limitado y poco democrático, lo cual sería un error. Me gustan muchos autores por muchas razones. Carlyle por su aspereza y porque desprecia lo falso. Wordsworth, que enseña la identidad del hombre con la naturaleza. Encuentro un placer exquisito en las rarezas y en lo sorprendente de Hood, en lo pintoresco de Herrick y en el perfume de lirios y de rosas que encuentro palpable en sus versos. Me gusta el entusiasmo y la rectitud moral de Whittier. Lo conocí y el dulce recuerdo de nuestra amistad duplica el placer de leer sus poemas. Amo a Mark Twain. ¿Y quién no? También los dioses lo amaron y pusieron en su corazón toda clase de sabiduría, para luego, por temor a que se volviera pesimista,
dotar su mente con un arco iris de amor y de fe. Me agradan la honestidad, el arrojo y ese algo de ingenuidad que se encuentran en Scott. Amo a todos los escritores en cuya mente, como en la de Lowell, brotan el optimismo y una cálida luz solar, fuentes de alegría y de buena voluntad, y alguna salpicadura ocasional de ira y aquí y allá, un rocío como bálsamo de comprensión y de misericordia. En resumen, la literatura es mi utopía. Aquí no me encuentro privada de derechos. Ninguna barrera de los sentidos me excluye de la conversación dulce y elegante de mis amigos, los libros. Me hablan sin timidez ni torpeza. Lo que he aprendido y lo que me han enseñado parece tener una importancia ridículamente pequeña si se compara con sus grandes amores y divinas caridades.